La bendición y el bien. Claro, le pedimos esto que es tan anhelado. Si hay una palabra en toda la tradición de Israel que se reitera permanentemente, es Shalom, que no es solo un saludo, es lo completo, es la paz. Pero para lograr la paz hay que tener un interlocutor. Una de las dificultades más grandes es cuando no encontrás un interlocutor con quien poder construir la paz, porque entre otras cosas, o bueno, te deja hablando solo, o no existe un único interlocutor. Mire, esto que le digo como introducción nos va a permitir dialogar con este periodista que tenemos aquí en Radio High los días miércoles. Me refiero a Ignacio Montes de Oca, porque uno de los aspectos que viene analizando tiene que ver con los clanes palestinos. Cuando no tenés un interlocutor, sino que tenés clanes diversos, intereses diversos, que se pelean entre ellos, con lo cual también eso afecta cualquier posibilidad. Querido Nacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Excelente la introducción para poder hablar de los clanes palestinos. Todo tuyo, a ver qué nos cuentas para aquel que está un poco más desinformado y cree que el pueblo palestino es una unidad y que, bueno, el tema es arreglar con la autoridad palestina o con el Hamas. Exacto, vos lo dijiste, para hacer la paz vos tenés que tener alguien con quien firmarla o quien acordarla. Pero el pueblo palestino no es una unidad, no es ni siquiera la unidad, la autoridad palestina quien los rige, tampoco es Hamas. Y ahora que Israel sigue avanzando en la franja de Gaza y Hamas probablemente pase a ser un capítulo triste y macabro de la historia de los gazatíes, uno dice, bueno, entonces habrá que reconstruir el poder en Gaza. Y el problema es que acá empieza otra discusión, y es que el poder palestino está dividido en clanes o jamulas. Los jamulas son las familias ampliadas, y estos jamulas, estos clanes, son los que controlaron siempre la vida política y económica de todos los territorios en donde se encuentran los palestinos e inclusive la diáspora palestina. Para aclararlo, se trata de más de 80 grupos familiares cuyo principal sustento en principio eran las tierras de cultivo y pastoreo, pero a raíz de los cambios territoriales pasaron a dedicarse a otras cuestiones. Y acá empieza la cuestión, y es que en las grandes aglomeraciones de palestinos, por ejemplo en Gaza, estas familias comenzaron a dedicarse al contrabando y a las tareas de extorsión y la venta de protección a los comerciantes, y además a dedicarse a guerrear entre ellos por los territorios y las rutas más lucrativas. ¿Esto qué significa? Que hoy el territorio de Palestina corre riesgo de convertirse en un mosaico de grupos muy fuertemente armados, porque además de enfrentarse con Israel, se enfrentaron con Hamas. 2 días atrás o 3 días atrás, Hamas mató al heredero de uno de los clanes más poderosos de Gaza, que es Abu Amra. La familia Abu Amra, aplicando una tradición que es propia de los clanes de venganza, mató a 2 guardias de Hamas. Esto inicia una guerra entre Hamas y los clanes por la sucesión en el poder en Gaza. Entonces, y ahora si quieren vamos a explicar un poco mejor cómo funcionan los clanes. Estamos en el estadio previo a una lucha intestina palestina que aleja la posibilidad de conversaciones de paz, porque además de Gaza, estos clanes son los mismos que se repiten en Cisjordania y están cuestionando fuertemente la capacidad de Abu Abbas, el presidente de la autoridad palestina, para sostener que es el poder o es quien es regente de Cisjordania. Así que lo que se presenta en adelante es un panorama en el que no se va a resolver la cuestión de los estados. Vos, para tener 2 estados tenés que tener un interlocutor en el otro estado. Uno es Israel, ¿no? El otro tendría que ser Palestina. Y la pregunta es, ¿quién representa a Palestina una vez que conocemos que estos clanes son los que controlan la vida cotidiana y van a controlar la vida cotidiana
de Gaza y probablemente de Cisjordania. Nacho, esto que decís es tan importante, sobre todo para los occidentales que tantas veces leemos el mundo desde nuestra perspectiva existencial, por decirlo así, vivencial. Digo, saliendo incluso del tema palestino, aunque vuelvas a contarnos un poco más de esos clanes, pensaba en Libia, pensaba en Irak, pensaba en Siria, porque este fenómeno se repite. En el caso, por ejemplo, de Libia, Muammar Gaddafi, para algunos que se olvidaron, bueno, era quien podía de alguna manera, a fuerza del terror, dominar esos clanes. Una vez que no estuvo, bueno, el hombre, Libia se transforma en una batalla permanente. En Irak, Saddam Hussein. Digo, hay que entender esta conformación de clanes para ver hasta dónde la dificultad y esa guerra intestina, ¿no? Que finalmente te termina por hacer que sea tan difícil encontrar quién es ese referente que va a administrar, por decir así, el poder de la contraparte. Sí, exacto. Los periodistas, la tarea de los periodistas es darle material para que la gente piense. Y si les interesa el tema, investiguen la idea del Hamula. El Hamula es la familia, pero no es un concepto familiar como lo entendemos nosotros, sino de familia ampliada, de pirámide de poder construida a partir de los vínculos familiares. Vos lo dijiste muy bien. Por ejemplo, en Tikrit, Saddam Hussein formaba parte de un grupo familiar sunita, de un clan sunita, que ejercía el poder sobre una mayoría chiita y de kurdos. El mismo esquema balcanizado y de lucha permanente, a veces como vos decías bien con el caso de Hussein y de Gaddafi, se neutraliza por la existencia de un poder casi siempre despótico que controla los vínculos o las peleas entre las familias. En el caso de Palestina, en Gaza, recordemos, en el año 2006, cuando se retira Israel, se hacen elecciones, gana Hamas, y precisamente gana porque la violencia entre los clanes a partir de la muerte de Arafat en el año 2004, en noviembre de 2004, se había desatado. Entonces los gazatíes votaron a favor de que Hamas impusiera un orden. Por supuesto, impuso un orden violento, mató públicamente a miembros de, como dijimos, del poderoso clan Abu Amras, pero también del Qutb, o miembros de otros clanes que se identificaban con Fatah, el partido que era de Arafat, la derivación de la OLP, e impuso un orden, como dijimos, como el de Gaddafi, como el de Saddam Hussein, pero ahora ese poder va a desaparecer. Y hay varios detalles que son importantes. El primero es que estos grupos no participaron masivamente junto con Hamas en la lucha contra Israel, sino que están guardando sus armas, preparándose para la toma del poder luego de la derrota del grupo terrorista pro-iraní. El segundo, y esto es crucial para que se entienda qué es lo que se viene, el 7 de octubre, así como penetraron las fuerzas de Hamas para masacrar israelíes, también entraron los clanes. Algunos clanes entraron en Israel y se llevaron a algunos de los cautivos. Es por eso que Hamas no tiene todos los cautivos. Algunos están en manos de los clanes, e inclusive Hamas no puede acceder a ellos. Para que se entienda también cuál es el tipo de ideología o de ánimo que los anima. La pregunta entonces es, ¿Israel va a negociar con los clanes habida cuenta que también ellos participaron de la masacre del 7 de octubre? Es una cuestión tremendamente compleja para entender, pero también para desmitificar la idea de que desde el lado palestino existe una vocación de paz y una organización suficiente como para poder sentarse a negociar a futuro con una idea de vamos a establecer un Estado moderno. No, señores, los clanes se dedican hoy básicamente al tráfico de armas, al contrabando, a la extorsión de comerciantes y viven de eso. Las jamulas de Gaza, las más poderosas, viven de la violencia y del odio a Israel también. Tienen sus propias milicias, tienen sus propios grupos. Por ejemplo, Abu Amra tiene a una brigada de mártires al-Aqsa. El clan Qutb tiene al ejército del Islam. Es decir, son como Hamas, pero balcanizados con un mismo ideal islámico y listos para tomar el poder en cuanto Hamas sea derrotado. Las jamulas, un tema que hay que estudiar en profundidad. Para aquellos, otra vez, distraídos, yo trato de hacer analogías muy simples, aunque no son exactas desde ya. Usted piense, por ejemplo,
en las familias de la Cosa Nostra, ¿no? Las familias. Y en ese sentido que ellos fueran los que estuvieran pujando, que de hecho muchas veces lo han hecho, con el Estado italiano o con algún país. Digo, ellos son los dueños. Incluso vaya a algunos otros países que parecen un poco más normales. Mire, vaya usted a Jordania. En Jordania la familia hashemita, que es minoritaria, tiene el poder y es una jamula en otras características. Así funciona el mundo árabe y esto es parte del enorme desafío. Incluso cuando llegás a acordar con una familia, con esa jamula que momentáneamente domina, no quiere decir que siempre vaya a ser así. Exactamente, es el poder permanente. Jamás, OLP, uno tiene esas cifras, esas siglas de la historia, pero el poder permanente en toda la región de Medio Oriente son las jamulas, son el poder que llegó desde el Imperio Otomano, desde el mandato británico, y hay que entenderlo. Cuando Israel se enfrenta a estas jamulas, enfrenta un panorama balcanizado. Insistimos, es muy difícil exigir la solución de los dos estados cuando ese poder permanente, las jamulas, ni siquiera puede ponerse de acuerdo sobre quién gobierna sobre el resto. Señores, yo les recomiendo que lean y sigan a Nacho Montes de Oca, porque como esto van a encontrar mucho para entender y para poder realmente profundizar sobre estos temas. Nacho, gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, un gusto.